y bueno, que se los absuelva, Pero porque ya no hay cabeza, porque ya no está José Klimper. Y eso es, o sea, me parece una posibilidad poco razonable. Si retrotraigo todo en virtud a la sentencia del Tribunal Constitucional del caso José Klimper, en todos los investigados, esto va a durar mucho más. Y mucho más va a demorar si lo retrotraemos en 5 o 10 años. Pero podrían absolver. O podrían absolver, o podrían sentenciar y luego pudiera ser declarado nulo y nuevamente todo hacia atrás o nuevamente todo absuelto. Si la Fiscalía es un órgano postulatorio, ¿no hay una atribución quizá de responsabilidad desproporcionada contra la Fiscalía que postula? Pero quien decide no es el juez. Si un fiscal hace una postulación de un requerimiento, mínimamente tiene que requerirlo de manera correcta y debida. Para la procedencia del habeas corpus se requiere pues que haya una afectación a la libertad personal manifiesta. En el acto, el solo hecho de postular una pena alta ya es una amenaza a la libertad que a lo mejor podría militar un habeas corpus. Yo creería que sí. No separarlo el juicio oral, sino más bien subsanar sobre la marcha. Eso no está más alineado al espíritu pacificador que tiene que tener la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo creería que no, porque si no estaría en verdad generando un total rompecabezas al título de imputación. Tendríamos de un lado a Klimper un hecho en este caso, al otro por este hecho. ¿Sabes cuál es el error aquí, Francisco? Que el fiscal acusó en bloque a todos por todo. Hoy tenemos una entrevista especial, vamos a analizar coyuntura desde una perspectiva legal, jurídica, y tenemos también una invitada especial. La doctora Juliana Loza nos visita en este programa luego de bastante tiempo. Le damos la bienvenida a LP Pasión por el Derecho. Doctora, bienvenida y feliz año. Feliz año, estimado Francisco. Encantada de estar aquí después de mucho tiempo, así que ya era momento de conversar nuevamente. Casos cócteles. El Tribunal Constitucional ha ordenado nueva acusación fiscal contra José Klimper, una sentencia importante en un momento clave. Y lo que están pidiendo ustedes, las defensas, es de que los efectos de esta sentencia del Tribunal Constitucional pueda también de pronto impactar, trastocar los casos de sus patrocinados para que la acusación se anule. La acusación de todos, no solamente del señor José Klimper. Así es, que se extiendan los efectos, no solo por el título de la unidad del título de imputación, sino por la propia manera como la Fiscalía presentó la imputación en este caso. Y lo que hemos pedido es que se declare la nulidad del juicio, o sea, del autoenjuiciamiento y de la acusación propiamente dicha, y que se nos retrotraiga hasta el momento inicial por haberse vulnerado, entre otros, en este caso también el tema de la congruencia procesal y afectación del derecho de defensa. No todas las personas que nos siguen son penalistas. A lo mejor alguien podría preguntar, y es válida la pregunta, ¿por qué para todos si solamente el señor José Klimper fue quien recurrió hasta el Tribunal Constitucional? Sí. La pregunta ahí es muy importante. Tiene relación porque dentro de la manera como el fiscal ha presentado la acusación, es decir, los hechos, lo ha presentado. Tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de una pluralidad de agentes, pluralidad de imputados. Vale decir, José Klimper era coimputado de algunas otras personas, directivos del Partido Fuerza Popular, y a todos ellos le estaba atribuyendo el mismo hecho que resultó siendo sorpresivo y mismo hecho que ha terminado siendo también, en este caso, vetado por el Tribunal Constitucional porque no formaba parte de la investigación preparatoria. Y por tanto afectó el derecho de defensa. En tanto, esa es la tesis de la Fiscalía, y el señor José Klimper dentro de eso le establecía como parte de la supuesta organización criminal ser jefe de la área financiera, y quien supuestamente se habría encargado, su función era no solo recolectar, sino que a su vez él tenía que hacer, según la Fiscalía, algunos pagos, algunos medios de comunicación, que es la fase final del lavado de activos. Entonces entenderás que si sale esta pieza del rompecabezas, una imputación por organización criminal se quedaría sin un componente esencial, y el propio recorrido del lavado de activos dentro de la fórmula de la Fiscalía se quedaría también con la fase final de imputación no existente en este proceso. No se habría configurado entonces la propia imputación por lavado de activos. Si nosotros desdoblamos el proceso, tendríamos en un caso al señor José Klimper solo, imposibilidad también de hablar de una organización criminal para una sola persona, por lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad, donde se tendría que ver si es que se le acusa o no por supuestamente haber realizado pagos utilizando dinero supuestamente captado, que está procesado en este otro juicio,
para ver si esta sola conducta configura o no lavado de activos, mientras que acá se está viendo la supuesta sola recolección, se quedaría así, de los aportes, sin ver el estadio final del lavado de activos, que es el supuesto pago, los supuestos pagos o endosos que se hacían con estos supuestos aportes que captaron durante la campaña. El Tribunal Constitucional ha anulado la acusación en el caso de José Klimper, pero solamente para determinados delitos. Si tú revisas el fallo es único, declara la nulidad de la acusación fiscal y de la resolución 28, que es la que, digamos, da por saneado este tema del control de la acusación. No hace una diferenciación de si por un delito u otro delito. Es correcto que en la parte argumentativa hacen esta distinción respecto a la imputación por falsedad, que son los delitos menores, pero la parte resolutiva es muy puntual. La parte resolutiva es declárese la nulidad de la acusación, o sea, retrotrae todo, con lo cual tendrá que formularse una nueva acusación. Si no, también nos estaríamos, ¿no, Francisco, imagínate, señor José Klimper acá por falsedad y por acá por lavado y organización criminal. O sea, al final, y ojo, hay que tener en cuenta que es la segunda sentencia que emite el Tribunal Constitucional, donde va cercenando o va delimitando la imputación en el caso Cauteles. Ahora, sobre la parte argumentativa de la sentencia, en el fundamento 33, por ejemplo, se menciona en cuanto al delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, en concurso con falsedad genérica, el demandante Klimper afirma que en la acusación fiscal se le imputa haber consignado, refrendado las informaciones representadas por uno de sus miembros, etc. Y en la parte final, efectivamente, lo que el Tribunal Constitucional hace un disclaimer, indica que en este caso, contrariamente al expuesto por el demandante por José Klimper, esto sí se encontraba si había sido informado debidamente a la defensa. Por lo tanto, se entendería que cuando, y esta es una posición de fiscalía, ¿no?, que cuando en la parte resolutiva, al decir se anula la acusación, esto no sería contradictorio con la parte argumentativa de este fundamento 33, en donde rechaza este argumento de la defensa. Claro, ese es el punto que estableció la Fiscalía en la audiencia, pero, digamos, nos llevaría al hipotético caso donde tendríamos al señor Klimper en dos escenarios, lejos de la parte resolutiva. Es decir, el señor Klimper se quedaría en este circuito solo por falsedad, atendiendo la parte, según la tesis de la Fiscalía, y regresaría a la parte acusatoria, o mejor dicho, o sea, ingresaría al cierre de la investigación preparatoria, porque no hay acusación, por lavado y organización criminal, ¿no? Esa es la tesis de la Fiscalía, ¿no? Por eso te digo, la parte resolutiva es muy puntual. Dice nulidad de toda la acusación, no dice nulidad de la acusación respecto a tal punto y nulidad de la acusación respecto de tal punto, sino dice nulidad de la acusación en general. ¿Y es proporcional ordenar la nulidad de una acusación por errores que podrían eventualmente ser subsanados o excluidos en el propio juicio oral por orden del Tribunal Constitucional? Es que en este caso, al ser el componente esencial, entiendo, el núcleo de la imputación en contra del señor Klimper, evidentemente, si se ha advertido que es una acusación que desborda el propio marco fáctico de imputación al cual estaba ligado y obligado a ceñirse el fiscal, sin lugar a duda tenía que haberse declarado la nulidad de la acusación. ¿El TC pudo haber ordenado depurar a lo mejor esas referencias impropias, indebidas, que no fueron informadas oportunamente en el juicio oral? El tema es que esa es la imputación. Si hacía esa diferencia, el señor José Klimper se quedaría sin imputación de la y se quedaría sin imputación por organización criminal. O sea, se quedaría fuera y la opción hubiera sido excluirlo del proceso, que era la otra alternativa que también estaba pidiendo el señor Klimper. En la demanda, por ejemplo, en el caso de José Klimper, la defensa pide también excluir al fiscal Domingo Pérez y también al juez, el juez que oportunamente revisó el caso. Sí. Y el TC le responde de que esto evidentemente no es la vía idónea para poder solicitar la exclusión de un fiscal o un juez. Es cierto, y también es correcto decir que existen mecanismos internos dentro del proceso penal en el cual uno puede requerir la exclusión del fiscal por considerar que está actuando indebidamente, que está quebrando determinados pronunciamientos o determinados lineamientos, cosa que acá hicimos, algunas otras defensas de procesados hemos solicitado varias veces la exclusión del fiscal. Lamentablemente el fiscal superior en su momento no atendió estas peticiones, como también es cierto que existen mecanismos internos para apartar a un juez cuando considera que está quebrando la regla de imparcialidad o está quebrando algún otro presupuesto propio de competencia. Aquí también lo hicimos, algunas otras defensas. Entonces, es correcto decir, y ahí hay que ser sinceros en establecerlo, que el proceso penal tiene mecanismos internos por los cuales las defensas o los imputados pueden reclamar la exclusión del fiscal y la
el apartamiento del juez de un proceso. En este caso, el tribunal ha considerado que ellos, sin haberse solicitado esto, porque una cosa es pedirlo directamente al tribunal y otra cosa es pedirlo internamente, y si es que es rechazado, recién ir a la vía constitucional, pues la consideración del tribunal es, primero debiste pedirlo acá, y luego tendrías que haber venido acá en reclamo ante la falta de, digamos, una respuesta positiva conforme a la alegación de tus derechos propiamente dentro del proceso ¿Y interno. por qué un habeas corpus? ¿Hay una afectación directa a la libertad personal de Sí. José Klimper? Aquí, si bien el señor José Klimper no ha estado privado de la libertad en este caso en ningún momento, lo cierto es que sí se ha encontrado limitado en el ejercicio de su libertad. Él, como muchos otros, se le impuso impedimento de salida del país por 36 meses. Pero hoy ya no. Hoy ya no, pero la demanda fue presentada en su momento. Pero lo que sí tiene hasta el día de hoy, como muchos de los otros imputados, es restricciones. Tienen comparecencia con restricciones y la libertad, quieras o no, todavía sigue estando lesionada. Pero es una libertad, o sea, es una restricción a la libertad manifiesta como para poder anular su acusación o por declarar procedente el habeas corpus en primer lugar. Yo creería que sí, por dos razones. No solamente porque tiene la libertad restringida con las afectaciones que hoy en día tiene, más allá que hubiera nacido en su momento con un impedimento de salida del país, sino porque también hay una pretensión y un riesgo latente de parte del Ministerio Público. Está pidiendo penas muy severas para el señor Klimper como para muchos otros. No estamos jugando a una cuestión menor, estamos hablando de que se está entrando a debatir la posibilidad que el señor José Klimper, en base a una acusación que lo lesiona y lo agravia, pudiera estar privado de su libertad por muchos años. Entonces yo creería que sí, dentro de esos dos puntos, evidentemente hay una afectación a la libertad y un riesgo latente de afectación también. ¿La pena en sí misma es una amenaza a la libertad? Que hay una pretensión. Entendiendo de que Fiscalía, y eso también es algo que se ventila de hecho en la sentencia del Tribunal Constitucional, en la parte argumentativa, entendiendo de que Fiscalía es un órgano postulatorio, postular la pena, el solo hecho de postular una pena alta, ya es una amenaza a la libertad que a lo mejor podría meritar un habeas corpus. Yo creería que sí. Acá, si lo vemos aislado, obviamente pudiéramos estar en discusión. La cuestión aquí es que tienen estas limitaciones a la libertad y además de eso está esta posibilidad ante el requerimiento del Ministerio Público de privarlo en su libertad por 20 o 30 años. O sea, son dos elementos que hay que mirarlos de manera conjunta. Si yo veo solamente esto último, obviamente voy a entrar en debate de si pudiéramos estar o no hablando simplemente de un habeas corpus. Lo cierto es que aquí hay los dos componentes. Y muchos de los imputados están en la misma situación. Se lo pregunto porque esos argumentos me recuerdan mucho al escrito que ustedes presentaron en el caso de Keiko Fujimori, también un habeas corpus que ha llegado al Tribunal Constitucional y que aún no se resuelve. Aún ni siquiera tenemos fecha de vista. Aún no tenemos fecha de vista. En su momento yo me imagino que seremos convocados ante el Pleno para poder alegar y sustentar la demanda que hemos presentado ya bastante tiempo. Ahora, en ese habeas corpus, ¿ustedes le piden al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la tipicidad de un delito? Lo que estamos reclamando en este caso es que es afectado el principio de legalidad penal, el debido proceso, por una cuestión muy puntual. Aquí este habeas corpus, y es importante decirlo porque muchos se piensan que hemos pedido el habeas corpus porque las pruebas, de que los medios de prueba, no estamos discutiendo medios de prueba aquí. Acá lo que estamos discutiendo es lo siguiente: nosotros presentamos, como corresponde en etapa intermedia, una excepción de improcedencia de acción, porque consideramos que los hechos que le estaban siendo postulados por lavado de activos y organización criminal eran atípicos. De hecho, a ella se le estaba aplicando una norma no vigente al momento de los hechos y que fue rechazada por el juez penal en etapa intermedia, la declaró infundada. Nosotros apelamos y la sala, en base a un criterio asumido en un acuerdo plenario de la Sala Penal Nacional, declaró la nulidad de los concesorios de la apelación bajo un criterio errado desde mi punto de vista, porque quiebra la regla general de impugnación de que no caben en etapa intermedia apelaciones en contra de resoluciones que declaran infundadas excepciones, sino que solo caben apelaciones respecto a las excepciones que han sido amparadas por el órgano jurisdiccional. Es decir, el fiscal tiene el derecho, pero las defensas no tienen un derecho a reclamar en doble instancia. Esta cuestión nos llevó a nosotros a presentar el habeas corpus y es lo que estamos discutiendo. Nosotros lo que decimos es que se ha afectado el principio de legalidad penal porque se está procesando a una persona por hechos que al momento de la supuesta comisión, según la tesis de la Fiscalía, no constituían delito. Llanamente, eso de manera muy puntual. ¿Le han pedido que revise tipicidad al tribunal? Lo que nosotros estamos diciendo de plano es: los hechos por los cuales se le está procesando a la señora Fujimori no constituían delito al momento de la campaña 2011 y al momento de la campaña 2016. Ten en cuenta que el marco fáctico temporal de este caso es fines del 2010, mayo del 2016.
Esos hechos Se no son marca- típicos, es la posición que ustedes... Son atípicos, así es. Son Porque atípicos. la modificación de la receptación patrimonial por lavado de activos estuvo en vigencia, recordarás, recién a partir de noviembre del año 2016. Ni siquiera Ujú, estamos entrando a la ley de ujú. financiamiento de partidos políticos, que es del 2019. Estamos entrando a la modificación que se dio en noviembre del año ¿El TC 2016. puede revisar tipicidad? Desde luego, ya hay varios pronunciamientos en esa línea por afectación al principio de legalidad penal. Bueno, porque hay quienes sostienen de que eso es invadir las competencias de la justicia penal ordinaria. El tema de la valoración de los medios de prueba para poder determinar si es que puede haber, lo que el tribunal hace es analizar si los principios o los derechos fundamentales han sido respetados o no han sido respetados en una determinada causa. Evidentemente, el principio de legalidad penal es un componente esencial de debido proceso. O sea, tú te imaginas poder condenar a una persona por un hecho que no constituye delito y que el tribunal o cualquier juez constitucional se tape los ojos ante eso. Evidentemente que no es posible, estamos en un Estado constitucional de derecho y para eso el Tribunal Constitucional es el órgano de control constitucional de respeto a los derechos. Y extrapolando, de hecho, estos comentarios, hay quienes también cuestionan la sentencia del caso José Klimper porque lo consideran una intromisión por parte de la justicia constitucional en la justicia penal ordinaria. De hecho, el fiscal Domingo Pérez también lo ve de esa manera, y no es el único. Yo he escuchado comentarios más allá de los argumentos políticos, porque hay que decirlo de eso, nosotros esperamos escuchar argumentos jurídicos en la audiencia, pero ya repetidas veces escuchamos argumentos políticos. Lo cierto aquí es una cuestión fundamental, la demanda se presentó hace mucho tiempo. Esto se discutió, Francisco, y se reclamó en la etapa intermedia. Este caso hemos tenido más de 3 años discutiendo una etapa intermedia. Yo nunca he visto un caso en lo cual, y me gustaría que tú con lo acucioso que eres en las investigaciones y sus entrevistados, donde se hubiera no solo demorado, no hablemos de tiempo de factor demora en una etapa intermedia, sino de cuántas veces se le permitió a la Fiscalía poder subsanar su dictamen acusatorio. 19 veces. La acusación fue subsanada, modificada, cambiada, corregida. Tenemos la acusación primigenia, Francisco, es del 11 de marzo del 2021. Sí. Después de ello tenemos más de 20 requerimientos fiscales integratorios, complementarios, subsanatorios de los subsanatorios, subsanatorio del subsanatorio del subsanatorio. Era un desorden total. Es decir, cuando nosotros discutíamos y les alegábamos, usted le está debiendo, señor juez, le devuelve al fiscal la acusación para que corrija determinado punto y resultaba, por eso el tema Klimper, entre otros. Y ahora resulta que nos trae una nueva acusación con un hecho nuevo que no estaba no solamente en la investigación, sino que tampoco formaba parte de la acusación del 11 de marzo del 2021. Es decir, cada vez nos enfrentamos ante un nuevo caso. Evidentemente, todo eso generó que nos convirtiéramos en un proceso en etapa intermedia tan largo, pero hay que decirlo de manera muy sincera y sin que esto se tome a mal, una etapa intermedia que simplemente sirvió de trampolín automático y a ciegas hacia un juicio oral. Y lo reprocha y lo dice el Tribunal Constitucional. Aquí no tuvimos, lamentablemente, un juez de control, porque para eso es el juez de garantías, es un juez de control para poder determinar si una acusación estaba debidamente sustentada o no debidamente sustentada y no echarle mano y ayudar a la Fiscalía para que mejore y subsane a su mejor entender un requerimiento acusatorio y pasarnos llanamente a un juicio oral. O sea, yo creo que la etapa intermedia dentro del postulado del Código Procesal Penal jamás fue pensado para eso. La situación actual es de que luego de esta sentencia, si se acoge a la pretensión de las defensas en el juicio oral del caso Cocteles, se retrotraiga todo hasta antes de la acusación. Hay 3 posibilidades, diría yo. Primera posibilidad es que el tribunal el día lunes, cumpliendo, digamos, bajo el esquema de la sentencia del tribunal, retrotraiga, excluya, como correspondería al señor Klimper, retrotraiga todo a la etapa intermedia y lo que correspondería es que nos lo retrotraiga hasta el 10 de marzo del 21. Vale decir, no hay acusación, señor Klimper, usted tiene que esperar que el fiscal emita un nuevo requerimiento acusatorio, ahora sí cumpliendo los hechos por los cuales usted fue investigado. Es una posibilidad, Es una solo posibilidad. José Klimper. La segunda posibilidad es que diga, no acato la sentencia del Tribunal Constitucional, que yo lo veo lejos, creería que eso no sería una opción, pero hay que decirlo. Y la tercera opción, que es la que nosotros reclamamos, que es que se extienda los efectos de la sentencia y se retrotraiga todo
hasta antes de la acusación fiscal. Pero hay una cuarta opción, o sea, José Klimper Separar a retrotraigo aquí Klimper, y lo dejo exacto. Klimper en el juicio oral por estos delitos que no han sido cuestionados en la parte argumentativa de la sentencia. Y ahí entraríamos a un quiebre del título de la imputación, y no solamente eso, este circuito está previsto para delitos que comprenden organización criminal. El delito de falsa declaración en procedimiento administrativo en concurso con la falsedad evidentemente no forma parte de esto. Más allá de los propios cuestionamientos que pueda tenerse de la imputación del señor Klimper, que ahí también te digo, hay una serie de deficiencias. Pero ese es otro debate. Hace un momento me pidió usted un caso, y de hecho ha sido un caso que ha sido ventilado también en la audiencia. El caso Chacón Málaga demoró muchísimo Juicio. el juicio. Yo estuve en el juicio, yo defendí a la familia Chacón Málaga y que Mire, terminó absuelto, ¿ah? Al final terminó absuelto. hubo un pronunciamiento del TC, el TC lo excluyó también. A ver. Al general Chacón, este proceso en general, no hay caso, te digo, donde una persona hubiera estado preventivamente privado de su libertad durante tanto tiempo. ¿Qué pasó en el caso Chacón Málaga, Francisco? El caso del general Chacón Málaga no se dio con el nuevo código, donde ya establece reglas de plazos de la prisión preventiva. Las reglas eran las del 137 del Código Procesal del 91, en la cual más o menos permeable se permitía lamentablemente la extensión de las prisiones preventivas. El general Chacón Málaga estuvo detenido preliminarmente bajo, ¿recuerdas la ley 27.379, que es la que positivizó, si queremos emplear un término, la de tan cuestionada hoy en día detención preliminar judicial sin flagrancia, la de 27.379? Luego estuvo en prisión preventiva por largos años, mucho más de los plazos establecidos. Luego de eso le dieron arresto domiciliario, por largos años, arresto domiciliario que ni plazo tampoco tenía. 11 años, Francisco, en total en esta restricción. Cuando se presenta la sentencia del Tribunal Constitucional, estábamos en el 5º año de juicio. 11 años de proceso, casi 12 años. Y el tribunal, atendiendo a estas restricciones y estas limitaciones de la libertad y atendiendo al plazo razonable, decide excluirlo del proceso penal. ¿Y qué pasó con los coinvestigados? A los ¿También pidieron coinvestigados, exclusión? no, en ese momento no se pidió esta exclusión, perdón, se pidió a la sala penal del momento, me acabas de hacer acordar, y a la larga terminaron absueltos por sus propios Pero cuestionamientos. no terminaron excluidos a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional. No, terminaron absueltos, que fue mucho más fuerte, digamos. Absueltos en la vía ordinaria, total, o sea, en la vía penal. Ya estábamos al final del juicio oral. Pero claro, digamos, es diferente una absolución a que a lo mejor se excluya a estas personas coinvestigadas del proceso penal, como es lo que se está pidiendo ahora. Pero es que ahí llegó esta imposibilidad. Y ahí me vas a dar la razón nuevamente. O sea, en el caso Chacón nos llevó a un tema donde no había autor y había cómplices. Y al final la solución, o sea, la cuestión fue demora, Francisco. Entonces hay una quinta alternativa. La quinta alternativa es que usted con su clienta y sus colegas permanezcan en un juicio y bueno, que se los absuelva, pero porque ya no hay cabeza, porque ya no está José Klimper. Y eso es, o sea, me parece una posibilidad poco razonable. O sea, es decir, te mantengo, sé que te voy a absolver, sé que te voy a archivar, pero déjame mantenerte. ¿Para qué? Si al final sabes que la solución no es otra, sino la absolución o el archivo del caso o la nulidad del caso. Si puedes remediar hoy en día y decir, oye, ¿quieres que esto camine bien? Haz bien tu trabajo, fiscal, y caminemos bien. Pero ¿qué? ¿Solamente sería dilatar el mismo efecto? Porque a la larga me darás la razón, vamos a terminar exactamente en lo mismo. Exactamente en lo mismo. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar? ¿1 año para que nos retrotraigan? ¿Y vamos a perder otro año más? 2 años y nos retrotraigan y perdemos otro año más. ¿Cuánto más nos vamos a alejar del 11 de marzo del 2021? Día memorable, nunca me voy a olvidar esa fecha. Y nos van a regresar a la larga a la señora Fujimori, al señor Klimper, al señor Yoshiyama, a todos los procesados. ¿Van a terminar absueltos por exactamente lo mismo o declarado nulo el proceso y se retrotrae por exactamente lo mismo? No dilatemos, ordenemos de una vez las cosas. Es lo que estamos diciendo. ¿Quieren empezar con esto? Bueno, haga bien las cosas, señor fiscal. Pero si retrotraigo todo, también no estoy dilatando el tiempo. Mire, hasta que no llegue una nueva acusación, va a tardar pero muchísimo mira, pasamos, bajo tu ejemplo, llegamos al 2028. No, lo siento, no puedo, te retrotraigo.
Oye, podemos ver ahorita 2025, estamos arrancando el 25, corrijamos esto. O te absuelvo, como en el O caso de te Chacón Mala. absuelvo. Pero al final, Francisco, la solución va a ser exactamente la misma. O sea, digo, si quieren remediar esto, y digo algo que no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional por segunda vez, y yo no sé cuántas veces más la va a decir, por entera y exclusiva responsabilidad del fiscal. ¿Quién hizo mal aquí la acusación? La defensa no la hizo mal, Aunque sea no. un órgano postulatorio. Pero la hizo mal y eso es lo que nos está llevando. 19 devoluciones en etapa intermedia. Llevamos 2 sentencias del Tribunal Constitucional, Francisco, que le está llamando severamente la atención. No estamos hablando de una cosa menor. Vendrá una tercera, cuarta, quinta sentencia y al final todo esto, que empezó pomposamente, entre un show mediático y unos reflectores inmensos, ¿en qué va a terminar? Lo acabas de decir tú, archivado, absuelto, declarado nulo. No, si quieren así, bueno, sigamos, pero al final, yo te digo, estaremos conversando en un par de años, en un año, 2, 3, 10 años, no sé cuánto más querrán tenernos en esto. ¿Qué vamos a comentar? Se archivó, se declaró la nulidad. Oye, mira, tenías razón, Julián, en el 25 esto se hubiera corregido. Claro, esto para que quede claro, porque no solamente nos siguen estudiantes de derecho o abogados, también nos siguen personas, ciudadanos que tienen un marcado interés por noticias de índole judicial. Si la fiscalía es un órgano postulatorio, ¿no hay una atribución quizá de responsabilidad desproporcionada contra la fiscalía que postula, pero quien decide no es el juez? Es que hay que ver dos cosas. La acusación la postula la fiscalía. Te doy la razón en parte. Si un fiscal hace una postulación de un requerimiento, requiere algo, pues mínimamente tiene que requerirlo de manera correcta y debida. No porque se me antoja perjudicarte, no porque se me antoja hacerte daño, no porque yo quiero salir en los reflectores y en todos los medios de comunicación y ser el fiscal del año, el hombre del año, voy a hacer lo que quiero. No. O sea, el fiscal, conforme al mandato constitucional, es el defensor de la legalidad. El artículo 159 tiene ese deber, esa obligación de sujetarse. Te doy la razón en la otra parte. Necesitamos jueces que actúen de manera imparcial, actuando como jueces de garantías, porque para eso se hizo la reforma, para tener un juez de garantía que haga un control debido en la etapa intermedia y que no simplemente ayude al fiscal a mejorar su acusación para que pase a la audiencia de juicio oral. Si retrotraigo todo, esto no va a durar 10 años, 5 años, 8 años, como estiman los abogados que comentan esto en medios de comunicación. Si retrotraigo todo en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional del caso José Klimper, en todos los investigados, esto va a durar mucho más. Y mucho más va a demorar si lo retrotraemos en 5 o 10 años. ¿Me das la razón en eso? Pero podrían absolver. O podrían absolver, o podrían sentenciar y luego pudiera ser declarado nulo y nuevamente todo hacia atrás o nuevamente todo absuelto. O sea, Francisco, yo si en algo estoy muy segura y te lo digo firmemente, es que esto en algún momento, bajo cualquier, nos den la razón o no nos den la razón el lunes, porque también es una posibilidad y no me niego ante eso y tendré que recurrir a otra vía, a la vía constitucional o a otra vía procesal. Tendríamos que ver. Pero lo que sí estoy segura que esto en algún momento, no sé en cuánto tiempo, porque no tiene sustento legal, sustento jurídico, se va a archivar, van a terminar absueltos por atipicidad o por falta de pruebas, pero va a terminar absuelto o en el peor de los casos va a terminar nulo. Y vamos a regresar nuevamente y como tú dices, ¿cuánto tiempo más van a querer resistiendo mantener este proceso? A la larga va a suceder eso. Yo creo que si en algo hoy en día todos son firmes, incluso los antifujimoristas, políticos y abogados o juristas totalmente contrarios a las tiendas de fuerza popular, es que este caso no hay lavado de activos. Si antes era solamente Juliana Loza reclamando el 2018 que no hay lavado de activos, yo creo que hoy en día hay un eco uniforme donde los más acérrimos enemigos del fujimorismo dicen no hay lavado de activos. Ya no soy la única. Por eso que yo el día en mi alegato de apertura hice la pregunta, ¿dónde está el lavado de activos? O sea, tal como el fiscal lo está postulando, yo ni siquiera me agarro de otra cuestión. La tesis de la fiscalía es esto, señor, eso no es lavado de activos. Que me venga a hablar de política, que me venga a dar un discurso muy lindo políticamente, estamos en un escenario judicial, donde lo que vale es la ley y las pruebas. No el discurso lindo. Con eso no logras la sentencia condenatoria de ningún ciudadano. Hay un argumento que a mí me parece interesante destacar y lo someto a su crítica, doctora.
sobre el tiempo. Todos los abogados han dicho que esto va a durar 10 años, a lo mejor 15, en fin. Se han puesto matemáticos y han proyectado diversos números. Y sin embargo, plantean habeas corpus, en donde para la procedencia del habeas corpus se requiere pues que haya una afectación a la libertad personal manifiesta en el acto, que esta está a la vuelta de la esquina. Si va a durar tanto, ¿procedería un habeas corpus en ese sentido? Cuando no hay ninguna restricción, bueno, y ahí estaríamos hablando de otro supuesto. Cuando no hay ninguna restricción. Cuando no hay, ese es otro. Por ejemplo, otro ¿hoy hay tema. alguna restricción contra Keiko Fujimori? Sí, claro, está cumpliendo restricciones. Desde el año 2000, pandemia 21. ¿Una restricción manifiesta contra su libertad personal? Sí, todas. Todas Está son en- medidas no está en prisión. No, ya no, gracias a Dios. Ujú. Ella salió de prisión en mayo del 2021, que fue a propósito de un segundo mandato de prisión preventiva. ¿Qué medidas limitativas contra su libertad tiene? Ella tiene, en este caso, la prohibición de comunicarse Ujú. con coimputados, testigos y peritos, tiene la obligación de reportarse cada fin de mes al sistema de control biométrico, tiene la obligación de reportarse de todas sus actividades que realiza ante el órgano jurisdiccional, tiene la obligación de no variar de domicilio conforme es establecido y bueno, y pagó una caución que en su momento ya se saldó. ¿Eso justifica la procedencia de un habeas corpus? Sí, claro. Si tiene las restricciones a la libertad, ¿por qué no justificaría? Y ha tenido prisión preventiva, ha tenido impedimento de salida del país, tiene un riesgo latente también en este caso de ser privada de su libertad nuevamente. Pero si ha tenido y ya no tiene, sobre esos extremos se puede uno sustraer de la materia, porque ya la afectación ha cesado. Bueno, pudiéramos ver en todo caso de poder reencauzarse a un amparo, Y eso, porque hay una afectación a derecho fundamental. Lo que no podemos privarlos de la existencia es que hay una afectación latente al derecho fundamental. entonces el Tribunal Constitucional puede declarar improcedente y Es no que reencauzarlo. ha pasado tanto tiempo que precisamente eso es lo que ha devenido. Pero lo que hoy en día sí es cierto es que siguen habiendo restricciones a su libertad. No es que ella no pueda, no, tiene restricciones y fielmente. Francisco, si hasta ahora último el propio fiscal, ahí está, me acabas de hacer acordar, acaba de pedir nuevamente el tema de la revocatoria y estamos en apelación porque supuestamente se conectó a una audiencia desde un viaje a España y según él estaba variando de domicilio. Ujú. O sea, ¿qué es esto? Tanto está así restringido y el tema latente de la amenaza de su libertad, que por ese tema, bajo entendimiento de que si que tú viajas a España para cumplir un viaje y desde ahí te conectas al juicio, no, ya variaste de domicilio. Ujú. O pues no, nadie entiende eso, ¿no? Pero eso es una situación que se tendría que resolver de acuerdo incluso a la propia opinión del magistrado Monteagudo Valdés, que en este caso José Klimper tiene un voto singular, Sí. donde él sostiene, por ejemplo, que estos asuntos se tienen que ventilar en el proceso penal, no en la justicia constitucional. El tema es, y ahí sí yo discrepo del voto del magistrado del tribuno, es que esto se discutió a la interna del proceso. La defensa del señor Klimper, como las otras defensas, en etapa intermedia cuestionamos la afectación al principio de congruencia precisamente por la existencia de hechos sorpresivos en la acusación primigenia y en sus constantes devoluciones. Y ante la negativa del juez, ante haberse emitido el auto de enjuiciamiento, y recordarás tú el día 1 del juicio oral de la instalación, el 1 de julio del 2023, lo que las defensas pedimos es que se declare la nulidad de la instalación del juicio y la nulidad del auto de enjuiciamiento, precisamente entre otros por ese factor. Es decir, sí se discutió, el tema es que el juez una vez más no aceptó estos postulados y obviamente llevó a que el señor Klimper vaya a la vía constitucional. Es decir, no es que se saltaron. No. Todo eso, Francisco, lo discutimos en los 3 años de la etapa intermedia. Y lo seguimos discutiendo. Ujú, correcto. Vamos llegando a la parte final de esta conversación, doctora. Es importante mencionar que la doctora Juliana Loza va a ser docente en LP, en el diplomado especializado en el Código Procesal Penal y Litigación Oral que organiza LP Pasión por el Derecho. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web lpderecho.p. Hay una crítica, y con esto ya finalizamos, a la sentencia de José Klimper. De hecho, la hemos mencionado al inicio de esta transmisión, de esa entrevista en tiempo real, que sostienen, a ver, si el Tribunal Constitucional analizó el principio de congruencia, la incongruencia de la acusación fiscal y esta fue sorpresiva, de pronto el TC en esta sentencia no está siendo también incongruente porque se pudo haber resuelto no separarlo del juicio oral, sino más bien subsanar sobre la marcha. ¿Eso no está más alineado al espíritu
pacificador que tiene que tener la sentencia del Tribunal Constitucional? Yo creería que no, porque si no estaría en verdad generando un total rompecabezas al título de imputación, a la unidad del título de imputación. Es decir, tendríamos de un lado a Klimper por un hecho, en este caso, al otro por este hecho cuando él le engloba. ¿Sabes cuál es el error aquí, Francisco? Que el fiscal acusó en bloque a todos por todo. Lejos, ni siquiera vamos a tocar el tema de las pruebas, es decir, todos estos hechos para todos ustedes, por todos estos delitos, por los 5 delitos. El día de la acusación fue todo este bloque de hechos para todas las personas por estos delitos. Y lo peor, las mismas pruebas, las más de 7.000 medios de prueba, todo por todo. ¿Qué llevó a esto? Hoy en día la propia decisión del Tribunal Constitucional. Como todo está en bloque, pues toda esa es la propia decisión y el mismo efecto, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por su participación en nuestro programa de entrevistas. Ojalá podamos tenerla más seguido por aquí, doctora. Encantada, A encantada. todos nuestros amigos, nos vemos en una próxima transmisión aquí en LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Permiso.